Especial de prensa en Iquique Televisión en esta oportunidad para conversar con el juez de familia de Iquique, Marcos Soto Lecaros, sobre un importante tema que va a hacer noticia en estos días, especialmente este día viernes 19 de noviembre, porque entra en vigencia el Registro Nacional de Deudores de Alimentos. ¿Cómo está, don Marcos? Gracias por acompañarnos en esta entrevista. Gracias, Reinaldo, a ustedes por invitarnos. Primero que nada, cierto, para las personas que no tienen un vínculo directo con el tema de los deudores de pensiones de alimentos, ¿quiénes son los deudores? ¿Son los padres? ¿Son personas casadas? ¿Son personas que están en algún registro? ¿Son personas que han sido demandadas? ¿Quiénes son? Hoy día, bueno, las personas que son deudoras de pensión de alimentos son aquellas personas que al día de hoy, ¿cierto?, han tenido algún proceso, ya sea por el sistema de mediación familiar, ya sea por un acuerdo que hayan logrado en el tribunal o en alguna causa donde se haya dictado una sentencia, cualquiera de esas tres hipótesis, ¿cierto?, donde se le haya obligado a pagar alimentos a favor de otra persona, que generalmente y por regla general son los hijos, ¿cierto? Pero puede incluso ser a los padres, ¿cierto? A un hermano, pero generalmente son los hijos. Entonces, esas personas tienen la obligación, ¿cierto?, de pagar mensualmente, también de manera general, ¿cierto?, una suma de dinero que debe enterar en la cuenta de ahorro para los alimentos que se apertura a otra persona que está generalmente a cargo de los hijos. Esas son las personas que están obligadas al pago, ¿cierto? Y esas son las personas que probablemente, si no pagan, ¿cierto?, ingresen al Registro Nacional de Deudores que entra en vigencia ahora el 18 de noviembre del 2022. Sí, según datos del Poder Judicial, desde el año 2020, ¿cierto? Los datos son del año 2020, el 84% de los hombres demandados por causas de alimentos no paga la pensión. Es una cifra muy alta, pero casi todos, digamos. Exacto. Efectivamente, bueno, el año 2020 es importante, yo creo que marca un hito porque tiene que ver con, si lo recuerdan, con el 10% AFP, cuando se dio esta Ah, posibilidad. sí. Y la única excepción que había para no otorgársela a las personas era aquellas que eran deudoras de pensión de alimentos. Pasó que en el año 2020, efectivamente, este tribunal en específico recibió más de 5.000 solicitudes de retención de estos 10%, y bueno, y se dio un fenómeno a nivel nacional, que fue por todos conocido, en donde se apreció la necesidad regular de manera más enérgica, ¿cierto?, el no pago de la pensión de alimentos. Y de ahí surge, ¿cierto?, la idea de este Registro Nacional de Deudores, que además, digamos, contempla, entre comillas, digamos, las penas del infierno para los deudores. O sea, prácticamente los van a perseguir por todos lados, por los bancos, ¿cierto? Por Exacto. las instituciones públicas, privadas, municipalidades, notarías, por todos lados se va a buscar, ¿cierto?, a la persona, y si tiene recursos va a tener que responder. Efectivamente. Efectivamente, la idea de la ley es dos cosas fundamentales. Como fundamentalmente, como bien dijo, hay un número importante de deudores de pensión de alimentos y ese número importante, además de deudores, dice relación con hombres. El 87% de esos deudores son hombres y respecto de pensiones que tienen que otorgarle a mujeres, ¿cierto?, que además son jefas de hogar. Esta situación generaba antiguamente, ¿cierto?, que hubiera mucho trámite para el cobro de la pensión de alimentos, se tenía que ir al tribunal, ¿cierto? Esto se ha mejorado hoy día con todo el tema informático, pero lo que busca, además hoy día, es que se eliminen trámites por parte de las mujeres, fundamentalmente, o de las personas, ¿cierto? Y que solamente el hecho que deba automáticamente se efectúe el solo hecho del deber la pensión de alimentos, perdón, nos da cuenta a nosotros que si esto ha pasado por 3 veces consecutivas y 5 discontinuas, ¿cierto?, ingresa automáticamente, eso es lo importante, automáticamente al Registro Nacional de Deudores, que es un registro que lleva el registro civil de identificación alimentado, ¿cierto?, con la base de datos del Poder Judicial. ¿Y eso es automático o la persona, digamos, en este caso, ¿cierto? La demandante tiene que informar y tiene que avisar, mire,
mi esposo, mi pareja, qué sé yo, lleva 3 meses que no me paga o lleva 5 meses discontinuos que no me ha pagado, entonces por favor ingréselo a este registro o eso se hace automáticamente. Eso hoy día se hace automáticamente, esa es la novedad, porque Ya. precisamente antes las personas tenían que solicitarlo. Hoy día, ¿cierto? Por el solo hecho de ver 3 meses continuos y 5 discontinuos, el Poder Judicial está obligado a informar al registro civil que esa persona no ha pagado. Y por lo tanto, de hecho, puede ser que la demandante ni siquiera se entere que el deudor esté en el Registro Nacional de Deudores. Registro nacional que además no es de público conocimiento, es de restringido conocimiento. Si bien es cierto, Ya. público, pero es para algunas instituciones, para el Poder Judicial, para el registro civil, para el mismo deudor, obviamente, y para la misma persona que está cobrando, el demandante que está cobrando esta pensión de alimentos, para el conservador de bienes raíces e instituciones financieras, entre otros. Ujú. Ya hay una serie de consecuencias, ¿cierto?, de estar inscritos, malas consecuencias, digamos, ¿cierto?, para los que van a estar inscritos en este registro. ¿Por qué no nos cuenta alguna de las cosas por donde digamos, cuestiones que le van a complicar la vida? Y no va a poder sacar Sí, licencia de conducir, no va a poder, ¿cierto?, sacar pasaporte, le van a retener los impuestos, hay varias cosas. exacto. Una de las cosas importantes, como bien señala usted, es que antes había que solicitar todas estas medidas, que se retuvieran los impuestos, que se retuviera el dinero que tiene en el banco, ¿cierto? Hoy día, por el solo hecho de estar en el Registro Nacional de Deudores, si por ejemplo va a sacar a renovar la cédula nacional de identidad, no va a poder. Si va a sacar pasaporte, no puede, ¿cierto? Mientras esté en el Registro Nacional de Deudores. Incluso si va a pedir un crédito de consumo, ¿cierto? Y se aprueba el crédito de consumo, el banco está obligado a retener hasta el 50% del crédito de consumo para pagar la pensión de alimentos o menos si es que es menos la deuda, ¿cierto? Claro. Y además, todos los demás que están obligados a hacer estas retenciones, a obligar ¿cierto? A no inscribir, en el caso de los vehículos motorizados, las personas que quieran vender o comprar vehículos motorizados y estén en el Registro Nacional de Deudores no lo podrán hacer. Aquellas personas que quieren también comprar una casa, ¿cierto? Con crédito hipotecario, el conservador de bienes raíces va a pedir que esté al día, junto como también se piden que estén al día las contribuciones, ¿cierto? Que también esté el día en el pago de la pensión de alimentos en el Registro Nacional de Deudores, entonces tampoco se va a poder hacer, eh, Sí, entre otras sanciones. incluso entiendo que hasta el tema de las cuentas de capitalización individuales, las AFP, también van a ser, digamos, entre comillas, fondos disponibles para el pago de Efe- esta deuda. Efectivamente, es la única excepción hasta el día que la ley de AFP, ¿cierto?, establece como excepción. Se puede embargar bienes de la AFP, absolutamente es efectivo. Ok, ¿qué pasa con aquellos padres que tienen, por ejemplo, que adeudan más de una pensión? Por ejemplo, tienen varios hijos, ¿cierto? O incluso algunos tienen varias parejas y acá y a todas les adeudan, digamos, desgraciadamente, ¿cierto? Sabemos de casos bien dramáticos Mm. en nuestro país. Hay un hijo que tiene prioridad sobre el otro, primero se le entrega al más chico o la plata, digamos, a la mamá, o cómo se hace eso. La ley estableció un proceso de prorrateo y este prorrateo depende, ¿cierto?, de la cantidad de deuda en porcentaje. Me explico. Si a un niño se le debe el 90% en deuda, por ejemplo, y el otro el 10%, claro, los fondos se van a distribuir de esa manera, ¿cierto?, para de alguna otra manera equiparar las deudas, porque muchas veces no alcanza tampoco, ¿cierto?, a cubrirse el total de Ujú. la deuda y por lo menos dejarlo en igualdad de condiciones. Ese es más o menos el mecanismo, un mecanismo matemático automático que en todo caso también tiene el sistema. Hay personas que tienen deudas millonarias, magistrados, ¿cierto? Y que eventualmente, digamos, no han pagado nunca, ¿cierto? Y siempre han buscado algún subterfugio, incluso algunos, ¿cierto? Cambian la cuenta o no tienen una cuenta bancaria a su nombre, sino que la ponen a nombre probablemente de otra pareja o de un familiar o qué sé yo, para que no le embarguen, ¿cierto? Los recursos. ¿Cómo se va a tratar de pesquisar esos casos? Las deudas millonarias, efectivamente, hay muchas, lamentablemente, ¿Mm? no son pocas. Hay que considerar, además, de que todas las medidas, las sanciones que dijimos recién, que son solo algunas, ¿cierto? Las más conocidas, la retención de impuestos, otra, hay gente que crea empresas, ¿cierto?, para no pagar los alimentos, Ujú. pero como sea, la ley establece que incluso modificó la ley de violencia intrafamiliar.
y señala que Ujú. en el caso que una persona esté 120 días en el Registro Nacional de Deudores y sea hombre, que es el deudor, ¿cierto? Comete el delito de violencia intrafamiliar económica. Por lo tanto, los antecedentes serán remitidos al Ministerio Público por parte de los tribunales de familia, carecemos de competencia penal, ¿cierto? Se remitan al Ministerio Público para que investigue y en el evento los tribunales sancionan, ¿cierto?, este delito que tiene una pena de 61 días a 3 años de presidio menor de los grados mínimo y medio. O O sea, sea, se agrava, digamos, la situación, ya no solo está, pecuniario, digamos. exacto, tiene el carácter de delito en caso de que esto se mantenga. 120 días no es mucho tiempo, porque consideremos que hay pensión de alimentos, como bien dice usted, que no se han pagado por mucho tiempo. Bueno, qué magistrado, queremos agradecerle que nos haya acompañado en esta entrevista, ¿cierto? Sin duda que una gran noticia, sobre todo para aquellas mujeres, ¿cierto? Que durante tanto tiempo han sufrido, ¿cierto? Este tema de sus parejas, ¿cierto? Que no pagan las pensiones, ¿cierto? De alimentos. Muchas gracias, ¿cierto, magistrado, por esta entrevista. No hay de qué. Qué bien. Especial de prensa en Iquique Televisión, en esta oportunidad con el juez de familia de Iquique, Marcos Soto Leca.